Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a Verdades de Fe, su canal. Por aquí les habla su hermana y amiga Estefania Balota y les voy a acompañar en este paso a paso de la Lección Divina. Les voy a ir explicando el paso a paso para todos aquellos que están entrando por primera vez al video y les ha interesado esto de la Lección Divina. ¿Quieres aprender o quieres perfeccionar la forma como tú lo haces? Quédate conmigo hasta el final del video, experimenta el paso a paso y luego me cuentas qué tal te fue. Para todos los que día a día hacen conmigo la lección divina, les doy la más cordial bienvenida. A todos les recuerdo que es importante tener a la mano la Biblia, un cuaderno, un lápiz para ir tomando nota y buscar un lugar tranquilo, para que en esos próximos 30, 40 minutos los aprovechemos al máximo, tomando nota, leyendo nuestra Biblia. Ya verás que poco a poco el Señor va a hacer grandes maravillas en ti. Vamos a disponernos a escuchar la voz de Dios que nos va a hablar al corazón, pero antes agradecerles que le regalen un dedito arriba a este video. Ese dedito arriba va a ayudar para que este video YouTube lo promueva a muchas más personas. Así que no cuesta nada, es gratuito y me estarías ayudando muchísimo a promocionar este video. Bien, ¿todo listo? Vamos a comenzar. Y como siempre vamos a comenzar encomendándonos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Allí tenemos la oración en pantalla. Ora conmigo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy, viernes de la octava de Pascua, viernes 10 de abril, vamos a hacer esta práctica de la lección divina con el Evangelio que la liturgia nos sugiere en este día. Nos referimos a Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14, viernes 10 de abril. Esta lectura, hermanos y hermanas, para todos aquellos que por primera vez están escuchando estas instrucciones, eh, siempre debe hacerse en voz alta y en forma pausada. Y una de las cosas que nos ayuda a retener lo que leemos es la relectura. No te conformes solamente con leerla una vez, reléela 2, 3 veces, subraya lo que has leído y pues ve tomando nota en tu cuaderno de las frases, de las palabras que te han llamado la atención y luego profundizamos. ¿Ok? Ese es el paso a paso que vamos a ir haciendo aquí y te voy a ir recomendando lo que yo hago. Aquí en el video no vamos a releer por cuestiones de tiempo, pero te recomiendo que cuando estés practicando a solas, lo hagas. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con la lectura, prestemos mucha atención. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron: También nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla
Pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: No. Entonces él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: Es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: Vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, luego de haber leído el texto por primera vez, lo que debemos preguntarnos obligatoriamente es: ¿qué dice el texto? Y eso será muestra de que hemos podido captar el contenido del texto. Y esta pregunta nos invita a decir con nuestras propias palabras lo que dice el texto. Contarle tal vez a un amigo o a una amiga qué dice este texto sin que ella tenga que leerlo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué está contando este texto? Nos dice al final del texto que era la tercera vez que Jesús se le aparecía a los discípulos. Entonces, este relato está contando la tercera aparición de Jesús a sus discípulos, luego de la resurrección. ¿Y qué ha sucedido en esa aparición? Jesús los ve muy ocupados, haciendo planes para ir a pescar, y Pedro es el primero que dice: voy a pescar. Y los demás lo siguen. Jesús los observa desde la playa y los espera. Este episodio del Evangelio de Juan nos sitúa en el amanecer. En el amanecer de esa iglesia que está a la espera, donde el resucitado sale al encuentro de sus apóstoles en la cotidianidad de su trabajo. Ellos no estaban orando ni estaban echados a morir, llorando porque Jesús no estaba. No, no, ellos se pusieron a trabajar, se dispusieron al trabajo, y eso era lo que sabían hacer. Eran pescadores. Por tanto, salieron a ganarse el pan. Los apóstoles tienen la oportunidad de encontrarse con Jesús porque Él les sale al encuentro y transforma. Jesús va a transformar el fracaso, porque fue un día de fracaso,
en una pesca milagrosa y luego los invita a tener un banquete con él. Y vamos a ir descubriendo el sentido de todo esto que hace Jesús. Bien, entonces, eso es lo que podríamos contarle a alguien de lo que habla el texto, ¿no? Ahora vamos a profundizar en los detalles, sigamos adelante. La primera anotación que yo he hecho de esta lectura es la que te presento ahí arriba. Ha sido una noche de fracaso humano. Nos cuenta ese versículo 3 que Simón Pedro dice, voy a pescar. Los otros dijeron, vamos contigo. Y salieron. Subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué sabemos que es de noche? Aunque la lectura no dice explícitamente es de noche. Comenzó diciendo que en aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, y Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ah, no, sí dice, un poco más adelante dice, salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Obviamente, el trabajo de la pesca se hace de noche. Los pescadores trabajan de noche, pero ellos se lanzan al trabajo, subieron a la barca sin tener buenos resultados. Pedro vuelve a su antiguo oficio y entendamos algo, perdón, entendamos algo aquí. La noche, la palabra noche, pero aquella noche no pescaron nada. La palabra noche en la Biblia simboliza a menudo la ausencia de Dios o el esfuerzo humano sin la gracia. Ellos estaban haciendo un esfuerzo humano por pescar, pero no pidieron la gracia. Pescar sin Jesús el resultado dio redes vacías. Y es la imagen de una iglesia o de un alma que intenta dar fruto confiando solo en sus propias fuerzas, olvidando que sin Cristo no podemos hacer nada. Esta es la típica imagen de los que quieren trabajar sin incluir a Dios en sus planes, confiando en sus propias fuerzas. Resultado, redes vacías. Segundo, la palabra que transforma la realidad. En el versículo 4, 5 y 6, ya Jesús nota que están en dificultades, ya estaba amaneciendo, Jesús se le aparece en la orilla, pero ellos no lo reconocieron. Y le dice, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca. Una instrucción muy precisa. Echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. La echaron y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Eso nos dice estos versículos. Jesús, por supuesto, está en la orilla,
pero ellos no le reconocieron al principio. Su instrucción parece absurda para pescadores expertos, pero la obediencia a la palabra es lo que desata el milagro. Fíjense ustedes, la obediencia a la petición de Jesús, a la palabra. ¿Quién es Jesús? El Verbo, la palabra. Les da una orden y ellos obedecen. Resultado, abundancia. Aunque la instrucción parece absurda para pescadores expertos, la obediencia es la llave de oro. Es la que activa el milagro. Así que la abundancia resultó 153 grandes peces, dice la Escritura, y simboliza la universalidad de la misión de la Iglesia. Hay lugar para todos en la red de la salvación. Tercero, el discípulo amado y la primacía de Pedro. Versículos del 7 al 11 nos habla de aquel discípulo a quien Jesús amaba, que le dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro subió y sacó la red a tierra. Claro, el que reconoce a Jesús es el discípulo a quien amaba a Jesús. Es el Señor. Y cuando Pedro escucha eso, no se resiste, ¿verdad? Juan tiene la intuición del amor. Reconoce primero al Señor, pero Pedro, que es la autoridad, es la acción. Es quien se lanza al agua y arrastra la red. Es la armonía de la iglesia. Vemos el amor simbolizado en Juan, que reconoce al amado, al maestro, y la fe que conduce, que impulsa. Así que la red que no se rompe simboliza la unidad de la Iglesia Católica, que permanece firme a pesar de la carga de los pecados y la diversidad de sus miembros. Permanece firme. Cuarto, el banquete eucarístico en la playa. Estaba Jesús esperándolos en la playa y nos dice el versículo 12 y 13, Jesús les dijo: vengan y coman. Luego tomó pan, se los dio, y lo mismo con el pescado. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Vengan a almorzar, les dice luego, ¿verdad? Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se los dio, y también pescado. Jesús no solo les da peces, Él ya tiene brasas preparadas. Él es el anfitrión que sirve. Este gesto recuerda la multiplicación de los panes y la última cena. Es una prefiguración de la Eucaristía. ¿Dónde reconocieron que era Jesús? Porque dice, nadie, cuando le dijo vengan a almorzar, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. ¿Por qué? Porque lo reconocieron en la Eucaristía, en la fracción del pan. Como esa fracción del pan que estaba haciendo allí Jesús es la prefiguración de la Eucaristía, donde Cristo resucitado alimenta a su comunidad cansada tras el trabajo del mundo. ¿Dónde está nuestra fuerza? En ese alimento. Por eso Jesús se quiso quedar como alimento para que no desfallezcamos en el camino.
Concordancias bíblicas, Lucas 5 del 1 al 11. Te recomiendo, hermano y hermana, que lo leas completo. Ese pasaje bíblico nos cuenta la primera pesca milagrosa y allí fue el llamado inicial. Aquí, en esta lectura de hoy, es la confirmación tras la resurrección. Es decir, estas dos lecturas son complementarias. La de Lucas fue cuando Jesús todavía estaba en la tierra y sucede esa pesca milagrosa cuando se sucede ese llamado inicial. Pero esta lectura de hoy es la confirmación de lo que sucedió cuando Jesús estaba vivo y sucede después de la resurrección. Se complementan. Luego, Juan 15:5 nos dice, separados de mí no pueden hacer nada. Y esto explica lo que el versículo 3 nos dice, que habían fracasado. ¿Por qué ellos fracasaron? Porque no tomaron en cuenta en sus planes al Señor. Es decir, no ofrecieron ese trabajo y no pidieron la gracia del Señor para que les ayudara en esa labor. Lo mantuvieron aparte y salieron con sus propias fuerzas. Y entonces en Juan 15:5 dice, separados de mí no podrán hacer nada. Salmo 127, versículo 1, si el Señor, escucha bien, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Estos no eran albañiles, eran pescadores, pero ellos no invitaron al Señor a la pesca. Se pusieron en camino solos y en vano se cansaron toda la noche porque no pescaron nada. Mateo 14, 28, 29, Pedro caminando sobre las aguas para ir hacia Jesús. Esta lectura se relaciona con el impulso de Pedro de lanzarse al mar, que vemos también en la lectura de hoy cuando Juan lo reconoce y le dice, es el Señor. Y tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Eso mismo pasó en Mateo 14, 28, 29, cuando Pedro se lanza al agua para pedirle a Jesús que lo hiciera caminar sobre el agua. ¿Mm? Bien, hasta aquí los detalles de la lectura. Sigamos adelante con la próxima lámina. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Y aquí nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? ¿Cómo este texto me habla a mí en mi vida, en mi relación con Dios? ¿Cómo este texto me llama la atención en algunos aspectos? Vamos a descubrir todo esto. Por supuesto que esta parte es muy personal. Yo te voy a poner algunos ejemplos que me han tocado a mí, ¿verdad? Pero te invito a que descubras lo que Dios te está hablando en estas líneas de la palabra de hoy. ¿En cuáles de las actitudes de estos discípulos te identificas? ¿Te ha pasado alguna vez esto en tu vida? Que tal vez hayas comenzado la labor sin encomendarte, sin pedir la ayuda de Dios, pensando que tus propias fuerzas eran suficientes. Ya vamos a detallar todo esto. Mira por un momento las fotografías que te he puesto allí. Esas imágenes de cómo Pedro estaba en su trabajo, en su faena, pero ya desde el momento que Jesús ya había amanecido y Jesús le dice, lance las redes a la derecha de la barca.
Es una instrucción muy específica. Y Pedro, sin pensarlo, lanza las redes y sucede el milagro. Vemos después las redes llenas de peces. Esto nos debe decir algo a nosotros. A mí particularmente, Jesús hoy sale a mi encuentro en mis noches vacías. Pienso en eso, cuando Jesús sale a mi encuentro en mis noches vacías. A veces me puedo sentir que el esfuerzo que hago en la familia, en el trabajo o en la parroquia no da frutos. A veces veo probablemente que el trabajo o el esfuerzo que hago tratando de evangelizar dentro de mi casa, en mi familia, no da frutos. Lo que trato de hacer en mi trabajo tampoco da frutos. Y el servicio que presto en la parroquia tampoco da frutos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues mis redes están vacías. Este texto me dice que Jesús me espera en la orilla de la realidad de cada día. En mi fe católica me enseña que el éxito de un apostolado no depende de nuestras o de mis estrategias, ¿verdad? No dependen de mis estrategias, no dependen de cuánto yo planifique el trabajo apostólico. Depende de la docilidad, de la escucha de esa voz, que es la voz de Dios, la voz de Jesús, que me invita a preguntarme, ¿estás pescando por tu cuenta o estás pescando bajo mi pedido, mi petición? Me preguntaría el Señor, ¿estás pescando por tu cuenta o has esperado que yo te dé el mandato? ¿Me has involucrado en tu trabajo apostólico? ¿Cómo estoy acostumbrada, cómo estoy acostumbrado a llevar adelante mi trabajo? ¿Con el Señor o sin el Señor? En obediencia a un mandato de Él, le ofrezco lo que hago para escuchar su voz y su dirección. Además, me recuerda que el Señor siempre tiene preparado para mí un almuerzo. ¿Cuál es ese almuerzo? Que me restablece las fuerzas perdidas en el trabajo, la Santa Misa. Siempre el Señor cada día me tiene preparado ese almuerzo, esa comida. Allí Él me espera para quitarme el frío del mundo, para alimentarme del pan de vida. Así que no hay nada más valioso que eso, hermanos y hermanas. Piénsalo bien. Piénsalo bien si no estás comulgando, si no estás recibiendo ese pan de vida. ¿Qué hay más valioso que eso? El que te lo dice una persona que estuvo por muchos años en una etapa de mi vida, hace muchos años, sin comulgar. No valoraba ese,
ese pan de vida, no sentía como la necesidad porque me daba igual. No había descubierto que la fuente de mis fuerzas, mis energías para poder salir a la lucha del frío mundo estaba allí en la Eucaristía y entonces yo ignoraba eso y no le daba importancia. Y pues comencé a enfriarme en la confesión, dejé de confesarme, no comulgaba porque no siempre iba a la misa, si tenía algo más importante que hacer, como estudiar o salir a pasear, pues le daba prioridad a eso. Y pues mi vida se centró por muchos años en buscar el éxito, en buscar mis propias metas por mi propia cuenta, no involucré al Señor. Hasta que un día sentí el fracaso, hasta que un día vi que no iba para ninguna parte si Él no estaba conmigo. Y fue en un retiro en donde pude abrir los ojos y el Señor me hizo ver cuánto tiempo había perdido. Me pasó como San Agustín. Tarde te amé, Señor, cuánto tiempo he perdido. Y después de allí, pues, no quise seguir perdiendo tiempo. Después de ese retiro, le prometí al Señor que no volvería a perder tiempo, porque mi corazón estaba sumamente agradecido por esa oportunidad que Él me estaba dando de poder haber visto lo grande y maravilloso que es el poder recibirlo en ese pan de vida. Ha sido en todo este tiempo mi alimento, mi fortaleza, mi consuelo, mi energía, mi luz en el camino. Entonces, te invito a que valores, hermano y hermana, ese alimento, ese pan de vida que el Señor nos ha regalado. Él se fue físicamente, pero se ha quedado espiritualmente en esa hostia que realmente es su cuerpo y su sangre para darnos vida eterna. Entonces, ánimo, hermanos y hermanas, valoremos a ese Jesús que nos espera cada día para cenar y almorzar con nosotros, para darnos esa comida que nos dará la fuerza y nos dará la luz para seguir adelante en la brega de este mundo. Tercer paso de la lección divina, la oración. Y ahora, ¿cómo le respondemos al Señor después de haber reflexionado y meditado esta lectura? ¿Cómo le responderías tú al Señor? ¿Qué sale de tu corazón decirle? Te voy a compartir lo que yo he escrito en mis anotaciones para que ores en este momento conmigo. Y luego te invito a que tú misma, tú mismo, elabores tu oración y la anotes en ese cuaderno espiritual. Ese cuaderno espiritual o el cuaderno de anotaciones bíblicas es sumamente importante para ir llevando el control o vamos a decir la continuidad de tu proceso espiritual. Bien, oremos. Señor Jesús, que te hiciste presente al amanecer para consolar a tus discípulos, ven hoy a la orilla de mi vida. Perdona, Señor, las noches que he pasado trabajando sola, confiando en mis redes y olvidándome de ti.
Dame la humildad de Pedro para lanzarme a tu encuentro y la finura de Juan para reconocerte en los detalles sencillos de cada día. Que tu Eucaristía sea mi fuerza, Señor, y que mi obediencia a tu palabra llene mis redes de amor y servicio. Amén. Cuarto paso de la Lección Divina, la contemplación. Y ahora, después de haberle hablado al Señor a través de la oración, nos quedamos en silencio. Esa es la contemplación, quedarse en silencio delante de una imagen de Jesús, de una estampita de Jesús resucitado, o tal vez viendo alguna imagen que te inspire y preguntándote qué me hace sentir y ver el texto. Repasa lo que has escrito, repasa lo que has sentido en el momento de la meditación y deja que la palabra que has meditado y has orado resuene en tu corazón, se quede allí, more allí, porque es la palabra de Dios la que va a transformar nuestra vida. Por eso son tan necesarios todos estos pasos de la Lección Divina. Ninguno está de más. Así que te invito que si no lo vas a hacer en este momento, no vas a detener el video para durar 5 o 10 minutos en silencio, lo puedes hacer al final, cuando finalice este video, que es una explicación, es una práctica. Pero luego, cuando estés a solas, toma tu cuaderno, toma tu Biblia, busca ese lugar tranquilo o ve hasta la iglesia, hasta el templo. Siéntate delante del sagrario y allí contempla. Allí vive este momento de silencio frente al Señor. Verás que es un tiempo maravilloso y le sacarás mucho provecho. Ánimo. Quinto paso de la Lección Divina, el propósito o el compromiso. Es el momento de llevar a la práctica lo que hemos leído, lo que hemos reflexionado, lo que hemos meditado, lo que ha sentido nuestro corazón que debemos cambiar en nuestra vida. Es momento de ofrecerle al Señor esos propósitos de cambio de vida. Pero lógicamente, para llevar a la práctica esto, necesitamos su gracia. Fíjate cómo los discípulos hoy, cuando echaron las redes sin invitar a Jesús, no tuvieron resultados. Igual pasa con este quinto paso. Si nosotros vamos a hacer los propósitos y no invitamos a Jesús para que su gracia nos ayude a llevar adelante esos propósitos, pues no tendremos resultados. ¿Sí? Para este quinto paso es importante que entendamos que buena parte de este quinto paso la llevamos nosotros, con nuestra perseverancia, con nuestro deseo de hacer las cosas. Eso está muy bien. Como salieron los pescadores, ¿verdad? Con mucho ánimo, vamos a pescar. Pusieron todo su esfuerzo. Así lo vamos a hacer tú y yo. Pero si no tenemos la ayuda de la gracia, los propósitos se quedarán en puro papel. ¿Sí? Entonces la idea es que invitemos al Señor a que nos ayude a que esos propósitos los transformemos en vida. Y aquí se trata de hacer vida el Evangelio. ¿Bien? Entonces, primero, ¿a qué me invita Jesús con el Evangelio de hoy? Jesús me ha invitado a ofrecer mis obras, ¿ok? A un ofrecimiento de obras. Es decir, todos nosotros trabajamos, estudiamos, tenemos quehaceres a diario. Bien, y el Señor sabe eso. Estamos inmersos en un mundo que necesitamos trabajar. Hay quienes
enseñan, dan clase y todos dentro de sus responsabilidades, al empezar esa actividad, le diremos al Señor, Señor, echo la red en tu nombre, para que mi esfuerzo no sea solo mío, sino tuyo, Señor. Voy a repetir la frase para que la escribas. Señor, echo la red en tu nombre, para que mi esfuerzo no sea solo mío, sino tuyo, Señor. ¿Mm? Y así ese esfuerzo dé muchos frutos. A ver, quiero leerles en la casilla de comentarios. ¿Cuál es la actividad que le vas a ofrecer al Señor? Primero vas a escribir qué actividad haces. Por ejemplo, en mi trabajo de oficina, de secretaria, de gerente, en mi trabajo de médico, de abogado, de el trabajo que tengas. ¿Mm? En ese trabajo, Señor, voy a echar la red en tu nombre para que mi esfuerzo no sea solo mío, sino sea tuyo, Señor, y de muchos frutos. ¿Mm? Catequistas, servidores de la parroquia, proclamadores de la palabra, músicos, equipo de liturgia, todos, ministros extraordinarios, al empezar nuestro trabajo, se lo ofreceremos al Señor. Entonces, escribe en la casilla de comentarios cuáles de esos trabajos u oficios le vas a ofrecer al Señor. Señor, te ofrezco mi catequesis. Señor, te ofrezco mi canto. Yo soy músico, ¿verdad? Señor, te ofrezco mi canto. Echo la red en tu nombre para que mi esfuerzo no sea solo mío, sino tuyo, Señor, y de muchos frutos para la gloria de Dios. ¿Mm? Quiero leerte en los comentarios. Segundo, ¿a qué me invita Jesús con el Evangelio de hoy? A reconocer al Señor. Hoy buscaré identificar a Jesús en una persona o en una situación inesperada, repitiendo en mi corazón, es el Señor, es el Señor. Entonces, es estar muy atentos a ver dónde identifico a Jesús en una persona o en una situación. Hay algo que nos indicará que ahí está el Señor. Ya lo verás, presta mucha atención. Tercero, ¿a qué me invita Jesús con el Evangelio de hoy? A ofrecerle una comunión espiritual. Si no puedo ir a misa hoy, por ejemplo, porque se me hace tarde por el trabajo, es día laborable, haré una comunión espiritual, pidiéndole a Jesús que me alimente en la playa de mis deberes diarios. Bien, ¿sabes la oración de comunión espiritual? Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo poseerte en mi alma. Como no te puedo recibir sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Me abrazo a ti y te recibo. No permitas que me separe de ti nunca. Amén. Esa es la oración. Entonces, si ves que no puedes llegar a la misa hoy por cualquier dificultad que se te presente, ofrécele una oración de comunión espiritual. Bien, bueno, esos son los propósitos que yo te he presentado. Tú puedes tener los tuyos. Si tienes algo adicional que agregar a esto, me gustaría que lo compartieras. Me encantaría leerte y todos aquí en la comunidad también, porque he visto
que han estado compartiendo sus experiencias, han estado compartiendo sus sentires, sus dudas, y veo que hay respuesta, ¿no? De la comunidad. La comunidad los lee y yo, por supuesto, les respondo a todos, les pongo un corazoncito a todos para que vean que les he leído. Y los que me han pedido la, ¿cómo se llama? El regalito del curso de Lección Divina, también se los he dejado allí, en la respuesta a la petición. Entonces, ánimo hermanos, te invito a que dejes tu comentario. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo, haber disfrutado de esta lección divina. Espero que te haya ayudado, eh, que te haya alumbrado tu camino. A mí me ha dado mucha luz esta lectura. Recuerda que es importantísimo el regalito del dedito arriba que tú le des al video, así que hazlo de una vez, es gratis y ayudarás a que el video pueda ser promovido por YouTube. También compártelo, te invito a que lo compartas. Si te ha parecido interesante, pues compártelo con todos tus conocidos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, eh, gente en la parroquia, en tu grupo de oración, en fin, haz que esto pueda llegar a muchas personas para que puedan beneficiarse de este paso a paso. Si es primera vez que visitas el canal y el video y te interesa quedarte con nosotros a practicar la lección divina, te informo que lo estamos haciendo de lunes a sábado, estas prácticas, ¿ok? Las hacemos todos los días con el evangelio que corresponde a cada día. Y pues te ofrecí, si te quedabas hasta el final, un regalito, y el regalito es el curso completo de Lección Divina. Es totalmente gratis y te lo voy a obsequiar si me escribes en la casilla de comentarios un, un mensaje con tu nombre, de dónde me escribes, de dónde me ves y me solicitas el curso. Y con todo gusto te compartiré el enlace. También si deseas otra información adicional, más formación que tengo ya dispuesta aquí en el canal, te invito a que te integres a los grupos de Telegram o de WhatsApp. Vas a conseguir los enlaces abajo donde está el título del video, en la casilla de descripciones. Allí vas a conseguir los enlaces para unirte a esos grupos de WhatsApp o de Telegram, ¿ok? Allí estoy compartiendo otras informaciones adicionales. Y si quieres dar un donativo al canal porque quieres hacer llegar algo para un aporte económico para el mantenimiento, para la producción, la edición de estos videos, será bienvenido, ¿ok? Lo que te salga del corazón, puedes hacerlo llegar. Ahí tienes los medios, te lo dejo ahí en la casilla de descripciones también. Puede ser PayPal, puede ser Cele, RTN o Pago Móvil si estamos aquí en Venezuela. Y bueno, eso será utilizado para el canal. Bien, no me alargo más. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre con la oración del Regina Cheli. Recordémonos que estamos en Pascua y en Pascua sustituimos lo que es el Ángelus por el Regina Cheli. Es la oración de la alegría de María por la resurrección de su Hijo. Y decimos, Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya,
ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo has devuelto la alegría al mundo entero, por intercesión de la Virgen María, concédenos disfrutar de la alegría de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermano y hermana, te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.